Hola, bienvenidos a Coloquio, un podcast creado con el propósito de entrevistar y hablar con personalidades y profesionales de los medios. Hola y bienvenidos a este nuevo episodio de Coloquio, nuevamente desde la cuarentena. Hoy tenemos casa llena porque mi caso y Loriel están los dos por ahí. Sí, buenas noches. Loriel estuvo... Volví. Estuvo un par de días ahí missing in action. Los finales que nos tienen, que me tienen grave, de verdad que es loco por acabar, pero parte de. Parte de así mismo y todo sea por la educación. Y nada, como siempre, saludo a Gaby, aunque no estamos en GW5, pero siempre nos dio el apoyo, así que escúchenlo siempre en Hablando 24 Frames. Y hoy nos encontramos con Istra Pacheco, que ya es periodista, productora, si no me equivoco. Tiene un proyecto que se llama el Proyecto Madre, y de todo eso vamos a hablar el día de hoy. Saludos, Istra. Saludos a ti y a todos los que escuchan este podcast. Para mí es un gran honor que me hayan invitado. Istra, la primera y única pregunta escrita es que ¿quién es Istra? Casi nada. Bueno, yo soy una periodista, nací en Yauco, lo llevo a mucho orgullo. Estudié periodismo en la Universidad de Puerto Rico, en Río Piedras, y de allí he salido a laborar y a hacer un montón de cosas en este campo de las comunicaciones, que es lo más que me gusta. Soy cat lover, soy una lectora voraz, me gusta hacer preguntas. De hecho, me siento hoy bien extraña porque quien está contestando soy yo y generalmente estoy del otro lado, ¿no? Haciendo yo las preguntas. Básicamente eso. ¿Qué se siente estar del otro lado de la moneda? Es raro, bien raro. Istra, te pregunto, esto de las comunicaciones, ¿esto era algo que desde pequeño tú te visualizabas haciendo, o esto fue algo pues que nació en el camino? Bueno, cuando yo era niña me visualizaba como maestra o como cantante. Siempre me han gustado mucho las artes también. Ya entonces, cuando estudié en escuela superior, me gustaba estar enterada de todo, conocía a todo el mundo en la escuela superior. Vengo de estudiar toda mi vida en escuela pública, y en la escuela superior de Yauco mi escuela era súper enorme y yo me conocía a todo el mundo, y por ahí pues pensaba que lo mío iba a ser más las relaciones públicas, y cuando entro a la UPI, entro por comunicaciones, pero pensando que me voy a dedicar más a relaciones públicas. Ya entonces, estando en la universidad como tal, haciendo el bachillerato, es que decido que las relaciones públicas no es lo mío, que me gusta un poco más profundizar. El asunto de la curiosidad, pues también me hacía pensar que las relaciones públicas pues no necesariamente me llenaban, hasta que cojo la primera clase especializada en periodismo, y ahí sí, es como definitivamente de todo esto es lo que más me gusta, y ya ahí entonces decidí tomar más cursos en esa dirección. Y no me arrepiento. Muy bien. Mira, y cuando sales de la universidad, ¿entras directamente de lleno a un medio, o como le pasa a muchos estudiantes, tienes que empezar haciendo algo completamente diferente a lo que querías hacer? Mira, yo tengo un amigo que cada vez que estamos en grupo dice que él recuerda que yo le dije que no, que yo estaba súper decidida a que yo iba a entrar a un medio de comunicación tan pronto me graduara. Y que él
no podía bregar con esa seguridad con la que yo lo decía. Y pues la verdad es que yo no lo recuerdo tan así, pero ciertamente una vez me gradué, empecé en WKQ cuando tenía mucho más personas en la calle, tenía una plantilla de reporteros bastante grande en la calle, pero yo entonces me dedicaba a hacer entrevistas quizás en vivo desde dentro de la estación y a manejarlo, a editar realmente los audios tanto de los reporteros en la calle como de los programas en vivo que se hacían todos los días. Allí conocí a Luis Francisco Ojeda, tremendo personaje, y lo recuerdo con mucho cariño. En estos días se retiró y me recuerda mucho ese primer trabajo que yo tuve. Y cómo siempre te hablaba sin decírtelo de esta manera, pero siempre te inducía a que tuvieras malicia, tuvieras cuidado con lo que dices, pero también mucha malicia y agarrar las cosas tan pronto te las dicen, ¿verdad? Desarrollar ese pensamiento para crear una cierta malicia que hay que tener en esto cuando tú estás entrevistando políticos y demás y no quieres que te pase la versión oficial sin tú cuestionarlos como se debe. Istra, ¿qué opinas del rol de la radio a la hora de comunicar? Como medio de comunicación. Mira, la radio es precisamente ese primer amor que yo tuve con los medios. Es un rol súper, súper, súper importante. La radio conecta a la gente, la radio te permite prácticamente desde donde estés tener una conversación, es como tener casi una conversación, ¿no? Estás escuchando en vivo, estás escuchando llamadas que entran de la gente. Hay una dinámica que es bien particular y es bien chula. Y cuando el huracán María, que nos quedamos sin luz, nos quedamos prácticamente sin comunicaciones, el que tuviese un radio con batería, pues podía mantenerse comunicado, podía mantenerse al día, podía tener un poquito de despejarse un poco con la música y con las noticias que no estaban fluyendo tanto. Así es que para mí la radio es primordial y es un medio que no se puede desatender y que no se puede subestimar tampoco. No, y casualmente estamos en el mes de la radio, que bueno que nos mencionas todo eso, porque estamos prácticamente celebrando ese gran medio de comunicación. Correcto. Es el mes de la radio y es un medio de verdad que para mí tiene una magia bien especial. ¿Cuál es tu opinión? Te pregunto, luego de la radio, que fue tu primer amor, ¿quién tú dirías que fue esa segunda oportunidad en la cual pudiste desarrollarte, o sea, y poder enamorarte mucho más de los medios y de la parte periodística que esto implica? Bueno, después de haber estado un año en WKQ, estuve en El Vocero, en medio de una transición en la que habían empezado a dejar de publicar muertos en sus portadas. El Vocero en un momento dado se distinguió porque era un periódico de crónica policíaca, era un periódico que, bueno, sí, para los estándares de hoy era bien morboso. Y siempre tenía eso, un muerto en la portada, el asesinato más raro o el más escandaloso. Ellos se distinguían por seguir ese tipo de notas. Y es como siempre han dicho, que tú lo cogías, lo doblabas y lo exprimías, y lo que exprimía era sangre. Exactamente. Y cuando yo entré, estaba haciendo una transición, ¿verdad? Para poder atraer a otros públicos, dejar un poco ese morbo
y dejar de publicar asesinatos y muertos en sus portadas. Yo ahí básicamente lo que hago es editar, pero me encantó la función, me encantó poder saber que pues tenías un poquito más de tiempo para reflexionar lo que ibas a escribir. Ahí desarrollé también la cuestión esta del espacio. Tienes que poder decir la mayor cantidad de cosas en el menor espacio disponible. Aprender a titular, eso es la cosa más difícil al día de hoy, con la limitación de espacio. Y no podría decirte que eso lo domino, pero sí me enseñó muchísimo. Fue una gran escuela y era bien gracioso porque yo había acabado de graduarme, o sea, hacía un año que me había graduado, entro allí y la edad, siendo una nena, y la edad promedio ahí de los editores era como de 60 años, y yo era la beba, y entonces fue bonito porque entonces ellos te querían enseñar y siempre estaban pendientes a que tú aprendieras, a que cogieras los trucos, a formarte. Tuve esa buena fortuna de que todos esos señores con tanta experiencia me ayudaran a formarme. ¿Cómo la web 2.0 te cambió los muñequitos? O la aparición de las redes sociales. Pues bastante. Tú sabes que al principio cuando no había y empiezan las redes a tener un papel protagónico, había mucha resistencia. Muchos de nosotros tuvimos mucha resistencia a que eso fuera quizás legítimo o a que eso fuera a cambiar el mundo. Lo cambió. Sí, exacto, estábamos totalmente en resistencia, pero totalmente equivocados. Y no quedó más remedio pues que abrazarlo y decir, bueno, si yo quiero llevar mi mensaje, tengo que hacer las paces con esto y tengo que aprender y vamos a aprender otra forma de hacerlo. Pero la resistencia era eso, el no poder demostrar la legitimidad de la noticia. Eran varias cosas. Era porque por un lado era mantenerlo tradicional y a la vez hacer trabajo para las redes implicaba como una doble carga. Y eso siempre es como complicadito, ¿no? Y de repente era también mezclar como dos urgencias distintas, son dos tiempos distintos, vamos. Cuando tú estás escribiendo para un periódico que sale al otro día, tienes más tiempo, pero cuando estás escribiendo para redes, generalmente la urgencia del ya, del ahora, la cosa en vivo, pues son dos formas de ver la noticia quizás que chocan. Y era hacer las dos, era hacer un cambio de mentalidad bueno, se necesita urgente y se necesita entonces la otra parte como más reflexiva para publicar al otro día que no se pareciera a lo mismo que ya habías publicado en redes. Fueron varios los retos, digamos. Más la cuestión es así de legitimar eso, de que no se te olvide que eso no lo estás diciendo tú, que eso lo tienes que cuando estás dando una noticia, ¿verdad? Tienes que referirte a la fuente, si lo dijo el gobierno, si lo dijo una organización, si lo dijo quien lo haya dicho. Oye, y disculpa que te interrumpa, y por esa línea, ya way back aquí al 2020, ¿cómo ha sido el trabajar esa transición de que, ok, ya nos adaptamos, seguimos corriendo, pero ahora tenemos un peor enemigo que yo creo que podemos todos decir que los fake news son un gran enemigo del periodismo tal y como lo conocemos y de la veracidad de lo que es las cosas, y nos hace cuestionarnos todo? Así que hoy en día, ¿cómo es esa lucha de los periodistas con los fake news y cómo los combaten y cómo lo trabajan? No hay una forma única.
sí es un problema, porque cada vez más el que se dedica a hacer fake news, cada vez más me enredé ahí, vamos otra vez, cada vez más tratan de parecer legítimos, cada vez hay un intento mayor de que ese fake news parezca legítimo y cada vez más la gente se confunde. Yo creo que ha sido clave que la gente conozca al reportero, es decir, ya no solamente la gente conoce el reportero de televisión, sino que debido a toda esta transición hay periodistas de periódicos que están haciendo entrevistas, que hacen distintos podcasts también, y ya entonces tu cara se conoce, tu nombre se conoce. Poco a poco se ha ido creando como una identidad. Ya no solamente es el que está en la televisión, poco a poco vamos empezando a conocer y a ver esas caras de la gente en la radio, en la prensa escrita. Y entonces tus pares, ha sido bien determinante, pienso yo, cuando tus pares te retuitean, por ejemplo, o dicen, mira, fulana, que es de otro medio, está reportando tal cosa. Eso ha sido bien determinante, igual que entonces la habilidad de poder poner documentos, hacerlos accesibles, que la gente entonces diga, espérate, si tú me estás diciendo que hubo una decisión sobre X cosa y me estás poniendo además el documento y yo puedo corroborar, eso ayuda en gran parte a combatir todo eso, esos fake news. Lo que quiere decir es que implica más trabajo, implica darse a conocer, que el periodista tiene que salir de ese, ¿verdad? El periodista de prensa escrita tiene que salir de ese anonimato y tienes que dar la cara para que la gente también vaya viendo y reconociendo cuáles son las cosas que son fake y cuáles son las cosas legítimas, pero todavía queda, yo creo que queda un mundo por educar y porque la gente no se deje coger de boba. ¿Cuál es tu opinión sobre cómo los medios están trabajando todo esto del coronavirus? Yo creo que hay esfuerzos bien buenos y hay esfuerzos bien interesantes. Me parece que todavía se puede hacer mucho más y me parece que debería haber un poquito más de colaboración entre medios, más de la que ya hay. O sea, de repente vimos gente de la radio en los programas de WIPR antes de que vetaran a la prensa, pero me parece que ese esfuerzo de unir distintos medios tiene un potencial bien, bien grande para poder hacer frente a que el gobierno no está informando todo lo que es. Hay muchas cosas que no se están diciendo y cuando los periodistas entonces trabajan de manera solidaria, cuando el secretario de salud es malcriado con un periodista, el que viene después a preguntar tiene que decir, no se ha malcriado con el compañero o contéstele al compañero, ¿verdad? ¿Qué ha pasado? Exacto. Yo creo que hay que hacer eso normal, ¿verdad? Que los periodistas entre sí colaboren, los medios que hagan más colaboraciones. Creo que ha habido unos esfuerzos chéveres y es un reto, vamos, porque si tú no puedes estar presencial en unos sitios, por lo menos la tecnología está ayudando bastante a buscar maneras creativas de llevar la cosa, pero siempre hay espacio para mejorar, siempre hay espacio para hacer más. Yo creo que muchos medios están descubriendo que tienen otros potenciales. Mira, cuando tocas el tema de que dices, pues por ejemplo, que el secretario fue un malcriado, entonces pues que el próximo compañero pues le diga como que mira, pues contesta la pregunta del compañero. Ahí también si son de diferentes medios, pues mira, pues cada medio pues tiene que reportar cierta cosa que pues que hasta cierto punto hay veces que yo puedo entender que
sí el reportero está ahí pues para reportar, pero también tiene un jefe a quien, a quien No, no, rendirle no, no, cuenta. espera, quiero que te interrumpa. Lo que pasa es que ya pasó lo que estaba comentando Isra. Esta manera de que el gobierno quiera esconder lo que está pasando. No, y eso lo entiendo perfectamente. Lo que pasa es que a la pregunta que voy es cómo se le hace ver a los, pues tal vez a las personas que están por encima de los reporteros, a sus jefes, a que eso se debe implantar, eso se debe seguir haciendo, fomentar ese compañerismo entre el gremio de periodistas. Pues es bien loco y yo creo que Joshua sabe que a veces tú pasas más tiempo con el colega de otro medio que con tus colegas, exacto, que con los mismos tuyos. Y llega un momento en que se puede crear una camaradería bien chévere. Siempre va a haber el periodista que no se preparó y entonces dice lo que el jefe le mandó a decir. Siempre va a haber el periodista que, pues, que no es solidario porque no. Pero otras veces tú pasas más tiempo en tus coberturas con los compañeros de otros medios. Y al final del día, quien está en el field es el reportero, no es el editor, no es el Claro. jefe. Y eso te da una cierta ventaja para que, bueno, tú me mandaste a preguntar esto y si la pregunta es una porquería, tú digas, bueno, sí, tengo que preguntar esto, pero además voy a preguntar esto otro y entre colegas a veces se puede decir, mira, me faltó tal pregunta, cuando sea tu turno, échame una mano y dependiendo de quiénes sean, puede funcionar. No, claro, y eso que dices, pues, por ejemplo, yo no estudié periodismo, no soy periodista y no conozco la dinámica de estar en una conferencia de prensa. Y eso es bueno que lo menciones, porque así el pueblo también conoce y sabe. Ustedes son los que están en el calentón, nosotros, nosotros miramos de afuerita. Pues en Puerto Rico las conferencias de prensa son un chiste. Va, que no te las vamos a contar nosotros, pero es un chiste. Muchas veces sí, muchas veces es un chiste. Y siguiendo esa misma línea que mencionas de que el editor se queda dentro de la oficina mientras el periodista está afuera. Entonces, ¿de qué manera se defiende el editor si necesita algo y por X o Y razón no lo consiguió y es lo que va para la plana, o por lo menos la primera noticia? Diantre, eso es un estrés bien fuerte. El último año yo estuve como editora en el periódico Metro, en Joshua. Antes de eso estuve en Radio Universidad como editora también y es un estrés bien brutal. Y mira, en esto hay que tener mente abierta todo el tiempo. Y tienes que estar improvisando y no te puedes encerrar porque hay veces que el que está en el field no pudo hacerlo o no le dieron el break de preguntar o se acabó la conferencia de prensa antes de tiempo o el editor pensaba, ¿verdad? Que el giro más importante era uno y de repente resulta que no, que es otro y el periodista tiene otro ángulo que vale la pena explorar. Ahí lo más importante es que el reportero trate de entablar una conversación honesta con el editor y el editor tiene que escuchar a su reportero precisamente porque el editor no estaba allí. Así es que tiene que escuchar, tiene que estar bien pendiente, tienes que estar con los oídos bien abiertos para poder ver que no necesariamente la opinión del editor es la que va. Y el reportero, si está ahí y confía mucho en su historia, tiene que defenderla. Porque si tú no la defiendes, el editor te va a pasar por encima. Mira, y tú que has estado de ambos lados, no, tranquilo, de ambos lados, ¿sabes? Porque has sido periodista y has sido editora.
cuál prefieres, si prefieres alguno, o cómo te acoplaste de estar en el field a estar como editora. Bueno, yo siempre voy a preferir estar en el field, mucho más divertido. Pero también llega el momento, esto es una profesión en la que mentalmente te quemas bien rápido. No es fácil estar en el field, y cuando ya llevas unos años, quizás bajarle un poquito al ritmo y al estrés, o tener otro tipo de estrés, se agradece, por decirlo así. Cuando estás en el escritorio, pues te da más tiempo de analizar todo, le quita un poco de diversión al asunto, pero también tienes un poquito más de poder decisional. Así es que como que cedes unas cosas por otras. Para mí, estar en el field siempre va a ser mejor. Pero hay momentos en los que, pues mira, sí, voy a estar como editora, pues entonces déjame ver que, por lo menos yo lo asumí como, ok, pues déjame ver entonces cómo le saco ventaja ahora que tengo poder de tomar decisiones. Y cómo, una cosa que siempre me gustó, que quizás tiene que ver con la primera pregunta o de las primeras preguntas, yo siempre me vi como maestra cuando era chiquita, y por ejemplo poder decirle a los reporteros que no tienen tanta experiencia, mira, acuérdate de esto, o no pierdas de vista esta cosa, o mira, cuando vas a abordar a personas difíciles, le puedes buscar la vuelta de esta manera, porque ya yo lo hice y me funcionó. Esa parte también es bien chévere. Me fue el hilo lo que iba a preguntar ahorita. Estoy tratando de buscar el hilo otra vez. Eso pasa. Estoy hablando mucho, no me digas. No, para nada. Al contrario, nos estamos disfrutando de la entrevista. Mucho preguntó, perdí el hilo. Yo tengo una pregunta. La realidad es que quiero saber cómo es que transicionas de ser periodista a tener una maestría en literatura. Ajá. Pues la cuestión está de leer mucho y de escribir de la mejor manera posible o más sencilla para que te entienda el que al otro día va a leer el periódico y no, por ejemplo, eso, no estuvo en la conferencia de prensa, pero tiene que tener una idea general de lo que se dijo, de lo que es importante, y tienes que decirlo de forma clara. Pues llega el momento en que eso, si tú no estás leyendo todo el tiempo, terminas escribiendo de la misma manera y tus notas se vuelven como bien aburridas. Y yo no quería que eso me pasara. Siempre tuve esa inquietud de, pues como me gustaba mucho leer, algún día ver si escribía. Y parece que me sale escrito 1 o 2 cuentos que están chéveres, modestia aparte, o por lo menos que yo me los he disfrutado, vamos. Yo me he disfrutado. Yo creo que eso es lo más importante para un escritor, disfrutarse el proceso de su propia escritura. Sí, exactamente. Pues yo me lo he disfrutado y fíjate, sí fue raro pasar de ficción, pasar de periodismo, ¿verdad?, a ficción. Había veces que yo decía, bueno, pero es que si no me lo imagino completo en mi cabeza, si yo no pongo todos los datos ahí, no me van a creer. Y los profesores y en las mismas clases es como, wow, calma, que estás mezclando 2 cosas distintas. Acá la imaginación, la literatura, ¿no? La imaginación es la que tiene que llevarte. Tú estableces la línea de lo que es tu ficción. Tiene que tener un problema tu ficción. Un problema me refiero a, tiene que haber algún conflicto, ¿no? Y eso es lo que tú vas a contar. ¿Cuál es el conflicto y si se resuelve o no se resuelve? Y una vez tú tengas claro esa situación y la manera entonces como la vas a contar, es la parte chévere.
y pasar de, tengo claro el motivo de la ficción, del cuento, de lo que sea, pero no sé cómo llevarlo a la imaginación. Llegó un momento en que era como, ok, tengo que hacerme un despojo, esto no es periodismo, y dejar fluirlo me costó un poquito. Me costó un poquito, pero pues al final lo logras, ¿no? Lo importante es que después cuando haces periodismo no te pongas a inventar y a imaginarte cosas. Funciona, el periodismo a veces te da ideas para crear ficciones, pero no puedes mezclar ficción con O periodismo. sea, hay que mantener un balance entre esos dos mundos, porque no puedes hacerlo demasiado fantasioso en el periodismo, pero tampoco puedes hacer demasiado serio y comprometido el hecho de al momento de escribir tu propio cuento y tus propias historias. Exactamente. Istra, ¿cuál es tu opinión sobre la sangre nueva en los medios de comunicación? Mira, siempre las generaciones nuevas le enseñan a las generaciones que llevamos más tiempo y que, como les conté ahorita, ¿no? Cuando el boom de las redes sociales, quizás algunos nos resistíamos y llega el momento en que no, tienes que ceder a eso. Y me parece que la generación que está entrando ahora tiene la ventaja de que hay muchas plataformas nuevas surgiendo, esto de poder ampliar quizás una noticia mediante un podcast, mediante una entrevista, ¿verdad? Que se pueda grabar, un Facebook Live, son herramientas que antes no existían y para la generación que viene ahora son las más normales y me parece que eso les da una creatividad que quizás una creatividad, un marco de expansión que quizás antes no había. Y eso además ayuda a que se democratice un poco el asunto de los medios tradicionales. De repente un medio tradicional ha tenido que entender que no puede subestimar a quizás alguien que hace Facebook Live o que hace, ¿ves? Que usa plataformas que son de ahora. Y mucha gente que es apasionada del periodismo y que hace esto de manera quizás, pues no consecuentemente, o que quizás no le pagan o no le pagan lo que debería, puede legitimarse si hace un buen trabajo, si hace un trabajo creativo. Y yo creo que las redes han ayudado un montón a eso. Me parece que ya vienen con ese chip y eso es bien chévere. Lo único que te diría es que sí, cuando uno está empezando uno tiene que empaparse bien de los temas, porque puede terminar haciendo papelones y si, por ejemplo, tú estás tratando de abrirte camino en medio de un montón de gente, si eres un medio independiente y estás tratando de competir con medios tradicionales, tienes que estar súper, súper bien preparado. Eso ahora mismo no es difícil. Tú te puedes preparar muy, muy bien y puedes dar un palo sin ser de un medio tradicional. Pero te tienes que preparar. Y eso sí es una recomendación que yo le daría a esta nueva generación, que también vienen, ¿cómo te digo? Vienen quizás con un flow más relajado. Eso puede ser bueno, pero no puedes perder de vista que hay que ser serio, aunque el flow sea relajado, hay cosas que tienes que hacerlas bien. Y hay muchas oportunidades y hay que aprovecharlas. Siguiendo más o menos esa misma línea de lo que estabas diciendo, también se da el caso de muchas personas que no están formadas en periodismo tradicional, pero sí tienen muchos seguidores y tal vez
hay veces que por querer informar al pueblo terminan creando más desinformación, que es que donde viene el tema de los papelones y de que tienes que prepararte bien porque tienes la responsabilidad de que mucha gente te sigue y tú tienes que presentarles información correcta. Exacto, yo creo que la palabra es responsabilidad. Hay periodistas que están educados en periodismo, en comunicaciones y son muy responsables, y hay personas que no tienen la educación formal y son buenísimos, son bien responsables y no te desinforman. En esto también hay una cosa de tratar de... Tú quieres que te conozcan para que te respeten, pero no puede ser para ganar popularidad por la popularidad en sí. O sea, si tú vas a tirar cosas a redes solamente para pescar likes, pues ya ahí tienes un problema. Yo creo que la palabra aquí es ser responsable y ser bien claro con la gente. O sea, tú no puedes hablar de lo mal que está la situación en la industria de venta de carros si la gente que te auspicia son los de los dealers. Ya, coño, ¿sabes? Mínimo, tienes que decírselo a la gente y la gente tiene que saber de dónde tú partes y quién te auspicia y por qué te auspicia. Y pues, los auspicios no necesariamente son malos, pero quizás entonces no hables de la industria de carros, mejor habla de otra cosa. En eso también radica mucho la responsabilidad que hay que tener en estos momentos para todas esas cosas. Eso es lo que te va a dar credibilidad. ¿Piensas que la rapidez a la hora de ahora dar la noticia por esto de las redes sociales afecta la veracidad de lo que se está tirando? A veces ha pasado que uno se emociona porque tiene algo y no lo leyó bien y quisiste ser el primero y eso, o terminaste desinformando o hiciste un papelón porque no estabas diciendo las cosas correctamente. La prisa, decía mi papá, nunca es buena consejera, así es que la tentación es bien grande, la tentación es bien grande porque si tú lo informas primero, quizás pues diste el palo y está chévere. Y eso te crea una adrenalina que puede ser bien adictiva. El asunto es eso, cuán responsable tú eres con tu trabajo y no puedes dejar que esa prisa te nuble, no puedes dejar que esa prisa no te deje leer todo lo que tienes que leer o decir bien, aunque tú entiendas bien lo que está pasando para darlo a conocer, pero sí, a veces esa prisa ha fastidiado bastante la veracidad de las cosas. Tocando el tema que dijiste de lo de pues, buscar likes y todo eso, hay muchas personas que todavía piensan que la carrera de comunicaciones es pararse frente a una cámara y pues para muchas de las personas jóvenes, pues es como que su meta. Entonces ven a toda esta gente que de momento dieron un boom en YouTube, fueron la sensación en Instagram y entonces ellos están como que aspirando a eso cuando la realidad es que las comunicaciones son mucho más que pararte frente a una cámara, que era un punto que quería tocar cuando mencionaste lo de los likes. Sí, sí, sí. Mira, mucho trabajo en el área de periodismo, sobre todo, es anónimo. Muchas veces nos conocemos entre periodistas y un colega te puede legitimar en la medida de que, pues, quizás si alguien de televisión que ya tiene una trayectoria y un reconocimiento te da un retweet, pues te legitima en cierto modo, ¿no? Pero a veces fuera de la gente que está pendiente de las comunicaciones, no necesariamente saben que tú eres el que generó la información. Tal vez van a pensar que entonces fue el periodista que conocen, el que ven todos los días en la televisión. Y diantres, pararse ahí frente a una cámara tiene algunas desventajas.
yo tengo colegas que cuando quizás pasaron de la radio a la televisión, y entonces la gente los conocía, no podían estar quizás tranquilos en un restaurante sin que vinieran, y si vienen y te saludan es chévere, esa parte es chévere, pero tú estás metiéndote el bocado a la boca y te tiran una foto, eso no está cool. No, la verdad que dar tu cara es también estar mejor preparado. Yo creo que si tú no estás preparado cuando vas a dar información y estás dando tu cara, es más bochornoso que si no das la cara. Y mucha gente piensa que sí, que es bien glamoroso, pero por ejemplo no ven, y ahora digo yo, Joshua te puede decir que a veces tú tienes que estar de pie en un lugar cubriendo cierta cosa, con montones de gente al lado tuyo dándote cantazos, pisándote, dándote codazos, eso, y de pie 1 hora sin poder hacer nada, sin poder moverte. Hay veces que no es nada glamoroso, y menos cuando, por ejemplo, si estás cubriendo cosas como manifestaciones, que entonces no tienes que tener mucho cuidado con no editorializar, y si se forma un revolú y tiran gases lacrimógenos, eso no tiene nada de glamoroso. Tiene unos riesgos, esta profesión tiene unos riesgos, eso lo hace interesante, y muchas veces la parte esa del glamour es como bien ficticia, solamente dura un ratito y después no es para nada glamoroso. Siguiendo ese hilo, y esta es como la tercera entrevista que hago esta pregunta, pero es que me gusta lo que responden. Ajá. ¿Crees que el verano 2019 marcó la historia en el periodismo en Puerto Rico? Sí, definitivamente. Lo marcó porque las televisoras se dieron cuenta de que es importante dar seguimiento a lo que está pasando en la calle. Tú no puedes minimizar un movimiento, tú no puedes subestimar una manifestación. La importancia de que haya gente en distintos lados, ¿no?, de la manifestación, que mientras al frente quizás de la manifestación pasa algo, en la parte de atrás están pasando otras cosas. Tienes que tener en cuenta que, ¿verdad?, la presencia de los medios es importante para que de verdad se sepa lo que está pasando. Yo creo que los medios se dieron cuenta de que la gente estaba ávida de verlo por las noches, qué está pasando en la manifestación, déjame ver quién lo tiene en vivo, y si alguien se salía de transmitir en vivo, te ibas a donde sí estuviese en vivo, no importa el medio que fuera. Yo creo que eso fue un cambio, ¿verdad? Darse, que las estaciones sobre todo se dieran cuenta de que es importante tener gente en el field reportando lo que está pasando, porque en cualquier momento las cosas cambian, estallan, y la gente tiene que saber lo que está pasando, más la cuestión esta de la importancia de las redes, la importancia de los Facebook Live. Facebook no es solamente para conocer gente, sino que también se ha vuelto un medio en el que mucha otra gente puede transmitir. Y un poco lo que decía antes, si tú eres responsable y estás ahí, estás haciendo un Facebook Live, tal vez tú estabas en el momento indicado, en el lugar indicado, y tú tienes la imagen más poderosa de lo que pasó, y no necesariamente eres de los medios tradicionales, que no puedes subestimar. O sea, yo creo que también nos enseñó definitivamente este verano que no puedes subestimar medios que no son tradicionales, que tienes que estar ahí, que tienes que cubrir diferentes ángulos,
y la importancia de la verificación de datos, yo creo que es una de las cosas que más peso tuvo en este verano. ¿Por qué? Porque el gobierno decía una cosa y entonces los medios venían y decían, no, espérate, déjame contrastar y déjame ver si lo que tú me estás diciendo es cierto. Y cuando Rosselló empieza a negar que supiera, pero entonces empiezan a salir conversaciones por escrito, cuando él empieza a negar su relación con Elías Sánchez y los privilegios que tenía Elías Sánchez, pero entonces por escrito había otra cosa. O sea, yo creo que fue bien determinante que los medios hicieran la verificación de datos. Yo creo que ahora mismo nadie puede comprarle ninguna versión oficial a ningún gobierno sin verificar los datos, porque sabemos que es bien fácil tratar de llevar una realidad a través de redes que no es cierta, con los suministros, aunque eso fue un poco antes, pero todo eso entonces tuvo un efecto en lo que pasó en el verano. Esa verificación de datos yo creo que ahora es un must. No es solamente el gobierno dijo, yo creo que los medios se dieron cuenta de que ahora es un must que tú tienes que verificar datos, todo, Sí, corroborarlo todo. Y lo estamos viendo aquí ahora en lo que estamos viviendo hoy día con esto del COVID-19, que cada vez los periodistas van más empapados y van más allá de lo que le dice el gobierno y siguen preguntando de las cosas, pues de las discrepancias que se pueden ver en cuanto a la información que nos están proveyendo versus la información que ellos averiguan por acá. Exacto. Y entonces los oficiales se enojan, pero es como, bueno, no, enójate, pero la gente necesita la información. La gente necesita saber quién está contagiado y si estás haciendo tu trabajo, porque además con la cantidad de dinero que está fluyendo para trabajar bien, y tú no haces las pruebas y tú no das la información correcta, no se puede, hay que estarlo contrastando todo, eso es súper importante. Para no perder el hilo de las manifestaciones, ¿cómo cambia o cómo modifica el trabajo de un editor del print en momentos de manifestación o durante las manifestaciones? Discúlpame, no te entendí la mitad de la pregunta, no te escuché. ¿Cómo cambia el trabajo de la editora o el editor del print? Porque el print no puede cerrar hasta que no consigas las fotos o lo que estabas buscando para impreso. Sí, eso es un reto y uno a veces termina la publicación, a veces tienes un límite de horario, no puedes pasarte de cierta hora y tienes que irte con lo que hay y te vas como cruzando los dedos de que no pase nada, Bueno, a lo mejor cerraste a las 9, pero el pueblo explotó a las 11, ¿me entiendes? Ajá. Hay que hacer concesiones, hay que negociar, hay que saber que mientras más actualizado esté ese print, mejor se va a distribuir ese periódico. Y también más credibilidad vas a tener porque tuviste lo más actualizado posible. Tratas de hacer una recopilación de lo del día, pero ciertamente es un estrés bien brutal de saber que quizás al otro día se te van a quedar cosas importantes porque tuviste que cerrar más temprano. Pues lo que te queda es tratar de negociar con los jefes más arriba para que entonces puedan extender esa fecha o esa hora límite lo más posible. Y esta pregunta de ahora es más personal, más mía. Dale. Yo sé cuál es el estrés que hay afuera cuando estamos en la calle en momentos así. Pero a mí me consta que adentro de la oficina ustedes tienen un estrés también cabrón, aunque no están con nosotros afuera. Cuéntame cómo es la dinámica de ustedes dentro de la oficina, viendo el cagadero que tenemos afuera nosotros.
Pues yo me acuerdo mucho de primer gas lacrimógeno. Anda, ¿y dónde están mis muchachos? A llamar. ¿Dónde estás? ¿Estás bien? ¿Tienes máscara? Salte de ahí. Están tirando piedras. Porque también hay una responsabilidad, ¿no? Y muchas veces se crea esta familiaridad y son tus muchachos los que están ahí, es tu gente la que está ahí pasándola mal y sí te da estrés, si quieres saber que, bueno, que no te pierdas la foto, pero que tampoco te rajes la cabeza con una piedra, ¿no? Que tampoco la policía te dé un macanazo. En las manifestaciones ese siempre es uno de los grandes peligros y es uno de los mayores estrés. Uno manda a los reporteros así a la calle como casi santiguándolos, aunque no creas en nada, y tratando de que se lleven en su mente esa precaución de, mira, sí, quiero la foto, o quiero el audio, o quiero la historia, pero por favor cuídate, que no te rajes la cabeza, no te agites con los policías, pero si el policía lo está haciendo mal, retrátalo. Es un estrés bastante, bastante grande, ciertamente. Mira, a mí nunca se me olvida cuando apareció por primera vez Tito allá en el verano 2019. Ajá. Él apareció directamente por la entrada de la sombrilla y se fue a correr por la segunda entrada. Y en ese trajín, yo me separé de mi periodista, que en ese momento era Mimi. Ajá. Y yo empecé a discutir con la policía porque yo no veía a mi periodista y yo no me iba a estar tranquilo hasta que yo lo viera a mi periodista porque no tenía casco, ¿verdad? Y ella la encontraron en el live de otro medio. Y estaba todo el mundo escribiéndome, mira, la estoy viendo en el live de primera hora, busca quién está haciendo el live de primera hora. Y a mí nunca se me olvida lo confiado porque la gente lo que está haciendo era mi pelea con el guardia porque yo necesitaba que le dieran el casco a mi periodista. Y no me importa, y no me voy a mover y que me den. Y la pelea hasta que apareció. Y apareció. Me acuerdo. Sí, entonces uno como, pues sí, hay muchos abusos, claro que sí. La policía no se distingue necesariamente por tener la cabeza fría en situaciones así de mucha tensión y so pena de autoridad, pues les gusta, ¿verdad? Si te pueden atropellar y tratar mal, lo van a hacer. Desafortunadamente, por eso hay una reforma que está ahora mismo en pie, ¿verdad? Porque no se distinguen por eso. Y uno quisiera que no te tocara la confrontación con ellos, pero cuando hay que confrontarlos, sí, hay que confrontarlos, pero sí, es como, no, así no, es bien fuerte. Yo trataba, pero no es fácil. Y yo tampoco tengo paciencia. Lo sé. Pero yo me porté relativamente bien en ese verano. El relativo. No, yo sé que sí, que te portaste muy bien y eso, lo que les contaba entonces a los dos compañeros, estar jornadas de pie o esperando o sabiendo que llegaste a la 1 de la tarde pero no tienes hora de salida, sabes que en algún momento la cosa se puede poner bien tensa, sabes que tienes que tener esas baterías cargadas, que tienes que tener un plan B para que nada falle, para que tu medio tenga y transmita todo lo que hay que transmitir. No es sencillo, no es sencillo. Yo me atrevo a decir que plan B, plan C y plan D, por si acaso, pues yo durante el verano, como te mencioné anteriormente, no soy periodista, pero sí fui en varias ocasiones y realmente lo que ustedes tenían que pasar, porque yo pues a veces me iba por afuerita y eso, pero ustedes estaban en el calentón. Uh-huh. No es fácil, no es fácil, no, y todo el que cubrió estando allí, usted y tenga, de verdad. Un campeón. De todos los medios, de todos lados. Sí, sí, sí.
Ahora, lo que a mí no me encantó fue que de repente, pues, salió una piedra, te dio, y entonces el show eres tú, porque eso tampoco era. Eso no verería. Eso no heredaría y se da y, ay, no sé, me parece que le quita mérito, porque la noticia nunca es el periodista. Bueno, si te dan a propósito, pues sí. Si el policía abusa contigo, pues sí. Si te da un macanazo el policía, pues claro. Pero fuera de eso, el show y la lloradera, esa parte como que, pues no. No los llevan de tour, hacen media tour. Cuando ¿Cómo les fue? dan que les hacen media tour cuando les dan pedra. Exacto, eso. Esa es la parte con la que yo como que, no sé. Ya, pues yo lo pedra cool. A mí me han dado y no me hicieron media tour. Como que normal. Mira, Istra, cuando, pues ya tocando como que otros temitas, cuando te conectaste, vi que decía, pues, Proyecto Matria, y pues, desde que te conectaste, te quiero preguntar de qué se trata ese proyecto, si es algo que empezaste nuevo ahora a causa de la pandemia, es algo que ya venías trabajando hace tiempo. No, mira, Proyecto Matria es una organización con la que yo estoy colaborando ahora mismo. El asunto del coronavirus, pues, ha sido bien terrible económicamente para muchos medios y para mucha gente. Yo me quedé sin trabajo, igual que Joshua. Quedamos sin el trabajo fijo y hay que entonces reinventarse. Proyecto Matria ya existe y es una organización que se dedica a dar ayuda y a tratar de gestionar vivienda para mujeres que han sido maltratadas. Yo estoy ahora colaborando con ellas sin dejar de un lado, ¿verdad? Lo que es la pasión y esta vocación de ser periodista. O sea, que es un proyecto con el que ya existía y con el que yo estoy ahora colaborando. Exacto, sí, sí, que está, pues ahora estás de lleno, antes colaborabas, pero ahora estás como que más de lleno, pues a causa de todo este revolú que estamos viviendo. Exactamente, exactamente. Y buscando cómo seguir haciendo trabajo periodístico porque, pues, Es esa lo es que la te apasiona. vocación. Exacto, Ajá. exactamente. Y pero ahora se va a pegar otra vez el periodismo freelance, ya tú vas a ver. Uh-huh. Sí, yo creo que sí, yo creo que, Va a pues, empezar a ver, va a ser sí, bien necesario. y ojalá que nazcan de todo esto, que nazcan nuevos proyectos y ver a la gente reinventándose. Claro. Sí, sí. Hacen falta todas esas miradas nuevas, definitivamente. Así es. Muchos medios tradicionales se acostumbraron a hacer lo mismo y a dictar la pauta de se cubre a fulano, a mengano y a sutano y a los demás no. Y muchos periodistas freelance y muchos medios no tradicionales están dando un giro distinto y eso es súper, súper importante. Istra, esta es la última pregunta y no porque te estemos votando, sino porque las personas se extienden en la respuesta y no queremos que te cohibas en lo que quieras responder. Ajá. ¿Qué tú le recomiendas a todos esos estudiantes o personas que estén interesadas en entrar al mundo del periodismo? Bueno, primeramente, tener bien en cuenta el tema del que hablábamos hace un rato, de que esto no es glamour. Esto no es para nada glamour. Si tú entras al periodismo con la idea de hacerte famoso, se va a notar la costura, se va a notar que no eres responsable con tu trabajo y vas a terminar cayendo como un poco en la mediocridad y va a llegar el momento en que no vas a tener ni credibilidad. Lo más importante que tiene un periodista es precisamente su credibilidad. Eso es lo segundo.
tú tienes que estar seguro de lo que dices y construir una credibilidad, y eso se hace yendo preparado a las conferencias de prensa, escribiendo reportajes en los que seas bien claro en que, no sé, si estás hablando de economía, consultaste gente que sabe, tienes los números claros, y lo explicas bien, y tienes la información que es veraz. La credibilidad es lo que al final del día te va a abrir puertas o te va a cerrar puertas. Hay periodistas que no necesariamente son creíbles y tienen trabajo, y hay periodistas a los que cuando llegan a lugares los abuchean y los sacan. Por eso la credibilidad es súper importante. Lo otro es, también lo teníamos, la responsabilidad, lo hemos hablado durante toda la conversación. Tienes que ser bien responsable con esto, no puedes inventar, no puedes ir por ahí al garete. Tienes que ser responsable con la información, porque si tú dices que mañana va a llover y la gente no se puso bloqueador solar porque iba a llover y alguien, no sé, eso es un ejemplo bien básico y tonto, pero sí le puedes cambiar la vida a alguien con una información que digas y que no sea verdadera. Leer, prepararse, como decía hace un rato también, ahora es más fácil que nunca prepararse. Las redes y la tecnología te da una facilidad bien amplia de conseguir personas que saben de los temas, de conseguir información y de prepararse, y hay que hacerlo. Saber que esto es una vocación. Yo creo que una de las cosas que a mí más me gusta, pero a la vez es parte del sacrificio, es que muchas veces tus días no son iguales, ninguno se parece, o sea, tú no entras todos los días a las 8 de la mañana y sales a las 4 de la tarde. Aunque no haya manifestación, hay días que sabes la hora a la que entras, no sabes la hora a la que sales, no siempre entras a la misma hora, no siempre trabajas de la misma manera. Esa es la parte quizás divertida, ¿no? Pero a la misma vez eso implica a veces unos sacrificios, a veces pues tener tu cabeza muy enfocada en lo que quieres hacer. Por eso tiene que ver mucho con vocación. El que no tenga vocación y se crea que a las 4 de la tarde se fue para su casa y no estuvo pendiente de nada de lo que se informó, al otro día no va a poder hacer bien su trabajo. O sea, el periodismo es mucho, mucho de vocación. ¿Qué más? Que hay que ser creativo. Hay gente que de repente pasa mucho tiempo y termina dando las historias igualitas. Empiezan de la misma manera, pero solamente cambia el sujeto y se vuelven bien aburridos, se vuelven bien predecibles y bien monótonos. Yo creo que, pues ya que el trabajo es tan distinto, uno también tiene que usar su creatividad y tratar de llevar la información de manera responsable y veraz, pero creativa también. Hay el espacio, ahora mismo hay el espacio para hacerlo más que antes, y hay que aprovechar todo eso. Y no sentirse intimidado por los medios tradicionales, ni pensar que ellos son la gran panacea, ¿no? Hay muchos medios haciendo cosas interesantes y no necesariamente los medios tradicionales son los que son los únicos, no son las únicas alternativas. Es verdad, uno sigue. Sigue entendiendo. Y aprender de
de los que ya llevan mucho tiempo. Eso de cuando yo estuve en mi primer trabajo con José Ojeda fue bien chévere. Nos hacía cuentos bien interesantes. Y luego recuerdo con mucho cariño a Rosita Marrero. Ella trabajó muchos años en el Canal 24 y después compartimos en Primera Hora, que trabajé ahí 7 años, y los cuentos son súper interesantes, y también uno de ahí saca ideas de dónde más mirar y dónde más buscar para llevar noticias y para llevar historias que vale la pena contar. Bueno, pues Istra, de verdad te agradecemos ese súper consejo. También te agradecemos que hayas sacado un rato de tu tiempo para estar aquí con nosotros. Y nada, gente, nos escuchamos en el próximo episodio. Recuerden seguir a Coloquio en Instagram, Facebook. ¿Ah? Istra, que gracias. Gracias a ustedes por invitarme. En verdad que sí, gracias. De verdad. Fueron tremendos consejos y una conversación, tú sabes, de estas que valen oro. Que dan para 2 más, para 2 episodios más. Así mismo es. Esperamos que sea después que pase me todo esto. Y les hago ahora, entonces digo yo, los cuentos de las cosas más locas que me tocó cubrir. Oye, eso sería bueno. Un top 5. Eso sería muy bueno para una continuación de esta conversación. Pero nada, agradecido que sacaras el tiempo para hablar con nosotros un rato. Y nada, gente, nos escuchamos en el próximo episodio. Cuídense. Hasta el próximo.